En esta sesión de hoy estamos cumpliendo un asunto pendiente y es sobre nuestra mirada al oriente de Caldas y especialmente al maravilloso río de la Magdalena. Yo los voy a dejar en manos de un profesor muy querido, compañero de facultad del Departamento de Economía y Administración, el profesor Dolman Rubio Villa, ¿sí? Él va a ser también parte de este panel y va a tener también lo va a liderar hasta que terminemos. Una vez de que terminemos este panel, como es usual, ustedes van a tener la posibilidad de hacer sus respectivas preguntas. Entonces, profesor Dolman Rubio, bienvenido a la Cátedra Historia Regional de Manizales. Yo lo dejo en compañía de nuestros maravillosos invitados, unas personas muy conocedoras de todo lo que ha sido el ideario por ver en el río Magdalena un escenario de desarrollo y de integración con nuestra región. Bienvenido, profesor Dolman. Yo le dejo los micrófonos al doctor Roy y a Gonzalo. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad de venir a conversar con ustedes hoy sobre un tema que es de vital importancia en la región y en el país. En segundo lugar, pues agradecerle al profesor Francisco Javier que me haya invitado para ser moderador de este conversatorio. Que ya Roy seguramente hablará en tertulias de diferente tipo, pero siempre girando alrededor del río Magdalena, el río de la Magdalena. El profesor Gonzalo Duque Escobar, ustedes saben, es un ingeniero civil que ha tocado temas de diverso índole, que van desde la economía, la historia, la infraestructura, todo lo que tiene que ver con la logística y muchos elementos que tienen influencia sobre el río de la Magdalena. El doctor Roy Estrada Chavarriaga es abogado, consultor, impulsor, soñador de muchos proyectos. Esta cátedra tiene un nombre muy especial y es de Manuel Mejía Jaramillo. Recordarán ustedes que Manuel Mejía Jaramillo, un hombre que no tuvo mucho estudio, escasamente algunos estudios de primaria, fue un visionario de la región, de proyectos que impulsaron a Caldas, desde bancos, desde ferrocarriles, desde el punto de vista cafetero, etcétera, y que esta cátedra que lleva su nombre reconoce el papel visionario que generó este personaje para la región. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, hemos estado vinculados al río de la Magdalena, ya sea por la poesía, la literatura, ya sea por los cuentos, las narrativas, ya sea por nuestros viajes. Aquí estaban recordando el profesor Francisco su viaje en tren. Yo recuerdo que en mis días de infancia, mi madre me llevaba a La Dorada, a ese famoso expreso del tren de carbón, y después fue diésel hacia la ciudad de Santa Marta. Posteriormente, mis viajes que tenían que ir a La Dorada a hacer trabajos personales, académicos. Después, cuando me vinculé a una fundación de la cual hablará Roy. Posteriormente, sigo en contacto con el río de la Magdalena, con las obras literarias de García Márquez, pero más recientemente con mis estudios y mi pequeño aporte hacia la paz imperfecta en los movimientos sociales que alrededor de la Dorada, Samaná, Victoria, habíamos logrado en algún momento. Y hoy, de todos sus estudios, ¿cuál ha sido la historia del uso del río de la Magdalena? Para mí, creo que es la pregunta inicial con la cual podemos encontrarnos en esta conversatorio.
Bueno, primero de todo quiero agradecerle a Piedramaní y muy especialmente a la Universidad de Caldas y decirle al doctor Alejandro que usted nos prestó audiencia en el año 2020 cuando invitamos al director de Cor Magdalena, porque vimos que se estaban atropellando los derechos bioculturales del territorio y es el tema que vamos a trabajar hoy. Quisiera decir entonces que lo que yo voy a mencionar lo tengo escrito, está publicado en Calameo y lo he hecho así porque de esta cátedra siempre queda un documento escrito para historia. La otra cosa que quiero decir es que yo era un ignorante en esto hasta que tuve la fortuna de que Roy Estrada me invitara, y yo lo considero mi maestro en los temas del río, doctor Roy, y trabajé con usted también en estos temas del río. Entonces, cualquier cosa que yo pueda decir, usted la puede corregir, porque usted es mi maestro. Digo así, el río Grande de la Magdalena, llamado Cariguaña por los indígenas locales, fue descubierto por Rodrigo Bastillas el 22 de marzo de 1501 o el 1 de abril del mismo año, cuando acompañado de Juan de la Cosa como piloto conocedor de esos derroteros penetraron la desembocadura del Magdalena. Por allí entraron además de piraguas caribes, bergatines, unas embarcaciones de velas quiero decir, y carabelas, que son las primeras embarcaciones que abandonan los mares para entrar a los océanos, entendiendo que el mar es el borde de los océanos. Además fue también la idea de los españoles buscar abastecimientos agrícolas y mineros y de lugares para asentarse y proclamar el dominio. En 1552 el rey Carlos I dictó una cédula real dirigida al oidor Melchor Pérez de Arteaga y a los gobiernos y justicias de Cartagena y Santa Marta para que organizaran la navegación por el río, permitiéndole a los nativos bogar, eso viene de boga, ¿no?, libremente en sus canoas y pagarles lo que estipulen por los transportes que ejecutasen. 7 años más tarde se sacó la licitación en Santa Fe, el primer contrato de navegación en el río Magdalena, y en 1560 con la inventiva de Alonso de Ojeda y Hernán Alcocer, se construyeron los bombos o champanes que comenzaron a navegar en forma regular hacia 1564. Hacia la segunda mitad del siglo XVI, los conquistadores españoles habían creado una red de ciudades, entre las cuales se destacaban Santa Marta y Cartagena en el Caribe, Santa Fe de Bogotá en el interior, como ciudad que al ser declarada sede de la Real Audiencia en 1550 será la capital del nuevo reino de la Granada. Comestibles, enseres y viajeros procedentes de España que llegaban a Cartagena y Santa Marta con destino a Santa Fe recurrieron al río como la vía que articuló dichas ciudades, con una extensión estimada en su momento por unas 200 leguas por los funcionarios reales. Así entonces, dado que la navegación por el río desde el Mar Caribe posteriormente, desde la creación de la República hasta nuestros días, se ha dado de forma ininterrumpida, pese a dificultades como la sedimentación de los últimos 50 años, las variaciones de caudales y los rápidos del salto de onda, podríamos afirmar que si desde la colonia hasta los inicios de la República el Magdalena fue la vía de acceso que conectó la región andina con el Caribe y Europa, el Magdalena es Colombia y su puerta Barranquilla. Bien, antecedentes. En la historia de la navegación por el río, pasando de las canoas y champanes a los vapores y de esto a los convoyes, integrados por un remolcador tirando pares de barcazas como medios de transporte, son varios los puertos fluviales que han alcanzado importancia económica y social de acuerdo con la época y variado el tipo de carga y productos que por allí transitan utilizando la hidrovía, entre ellos café, carbón y petróleo, a los que se suman decenas de miles de viajeros cada año. Los encomenderos del Bajo Magdalena, en especial los residentes en Monpós, Tenerife y Tamalameque, se beneficiaron de la labor de los indígenas en la labor hacia el interior, así como de otras actividades en el río como la pesca y cacería de manatíes.
tras la utilización de aborígenes del Bajo Magdalena reclutados por 2 veces al año como forma de pagar tributo y de los cuales, dadas las precarias condiciones laborales y sanitarias malsanas, pocos sobrevivían para retornar a sus hogares, surge el sistema de la boga. Entre 1568 y 1570 el número de embarcaciones autorizadas tipo champán de 13 y 20 metros de eslora y hasta 2,25 metros de manga y que deberían ser tripuladas por 10 indios, cada uno osciló entre 328 y 137. A finales del siglo XVI e inicios del XVII, cuando ya era notaria la disminución de la población indígena, se empezó a introducir la mano de obra esclava con afrodescendientes. En 1598 la boga indígena oficialmente llegó a su fin. Para navegar contra la corriente, el champán transitaba cerca a la orilla para que 10 a 12 bogas que utilizaban pértigas o palancas empujaran la embarcación, haciendo fuerza contra el fondo del cauce y los barrancos, al tiempo que uno de ellos preparaba la comida que se servía en totumas con cuchara de palo. Para dormir, los viajeros se cubrían con una pequeña tela medianamente gruesa que los aislaba de los mosquitos y también aprovechaban el arribo que se hacía a varios poblados en la ruta. Una de las estaciones más importantes era Monpós, precioso poblado a 248 kilómetros de Cartagena de Indias, distinguido por sus edificios y sus abastos agrícolas, ubicadas sobre la margen occidental de uno de los 2 brazos del Magdalena que conforman la isla Margarita, en la depresión Momposina. Gracias a los champanes, cuya capacidad de carga era de 12 a 14 toneladas, se surtían las principales provincias del país. Tras el incómodo recorrido de 3 meses por el Magdalena en un viaje hasta el puerto de Honda, desde donde continuaba el itinerario en bestias de carga por tierra hasta Santa Fe, transitando el Camino Real o Camino Nacional de Honda, construido con un ancho de calzada en piedra entre 1,50 y 2,50 metros y dotado de obras de arte para el desagüe. Las estaciones en la jornada estaban en Guaduas y en Villet. Si el primer camino utilizado fue por la región de Vélez y el valle de Moniquirá, que presentó muchas dificultades, luego se descubre otro camino diferente al de Opón, conocido como el Camino de Carare, ruta que igualmente no facilitaba el transporte de mercancías en mula, requiriéndose el uso del hombre como carguero. Entonces, hasta 1555 se encuentra el camino por la región del Río Negro que conecta al desembarcadero de Mariquita o Puerto Montaño. Y finalmente en 1560 se logra habilitar con un puente sobre el río Bogotá el camino más seguro y apropiado, dotándose en 1584 de depósitos de almacenamiento en Honda. Además de canoas, balsas, piraguas, champanes, ferrocarriles y telégrafos, los buques de vapor hacen parte de la historia del Magdalena, desde la primera expedición de Quesada en 1536 hasta el año de 1824, en el que se surcó por el Magdalena el primer barco de vapor. Habían transcurrido 288 años y a pesar de varios vapores inapropiados traídos y de la concesión de la navegación que por 20 años hace el Congreso de la República a Juan Bernardo Elbers, por falta de carga de compensación no fructifica la hidrovía. Si Elbers importó 3 barcos a vapor de gran tamaño, la empresa no prosperó y en 1828 las embarcaciones ya no operaban. Si a partir de 1850, un año después de fundado Manizales, y hasta finales del siglo hubo un gran número de compañías navieras que incursionaron en el río, atraídos en un principio por el aumento de las exportaciones de tabaco, especialmente el Yambalema, aunque varias se quebraron a los pocos años de fundadas, algunas solo lograron sobrevivir periodos más largos. Entre las empresas de navegación a vapor por el río Magdalena del siglo XIX se destacaron las firmas emplazadas en Barranquilla y en Santa Marta, con conexiones comerciales y bancas internacionales, al estar dotadas de diversidad en su estructura y organización. Aunque intentaban inicialmente
explotar la operación fluvial. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se fueron imponiendo las grandes sociedades con fines de importación y exportación que lograron el control absoluto del río. Si bien la navegación a vapor experimentó importantes avances de carácter duradero en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la extensión de tramos navegables y tráfico regular y abaratamiento del transporte. En 1920 se fundó en Medellín la Naviera Fluvial Colombiana, una empresa que llegó a tener una flotilla de vapores con nombre como Quindío o El Ruiz, que viajaban entre Barranquilla y Honda. También entre las décadas de los 40 y los 50 del siglo XX, el negocio, que dejó de ser próspero, finalmente palideció. El ferrocarril de Santa Marta, que se inició en 1880 durante el gobierno de Núñez y se inauguró en 1887 y que llegó hasta fundación en 1906 con una extensión de 94 kilómetros, en los años siguientes lo compró la compañía que manejaba la movilización del banano. Luego, vencidos los términos del contrato, el gobierno tomó posesión de la línea y la renombró como Ferrocarril del Magdalena hasta 1947, cuando se incorporó a la red nacional para pasar en 1961 al Ferrocarril del Atlántico. En la actualidad la concesión a 30 años la tiene los Ferrocarriles del Norte de Colombia o FENOCO, empresa que opera hasta La Dorada. El auge del comercio colombiano, acompañado de un amplio proceso migratorio a finales de la década de 1880, fortaleció el comercio en Barranquilla. Ya en 1903, al terminar la Guerra de los 1000 días, Barranquilla era el puerto de salida del 67% del café colombiano que iba a Nueva York, y entre 1916 y 1923 dicha ciudad se convirtió en el principal puerto de exportaciones cafeteras de Colombia. Entre 1925 y 1926, además, casi se duplican las exportaciones del país, que pasaron de 63 millones de dólares a 112 millones de dólares por año. A pesar del clima bimodal en la región andina, una característica del río Magdalena es que no tiene un nivel de cauce estable, razón por la cual los consignatarios de la carga, que esperaban una entrega en 8 o 9 días como era lo normal, dada la falta de regulación hídrica en la cuenca, tardaban hasta 20 o más días para cumplir sus compromisos. Lo anterior condujo a la construcción del ferrocarril del Magdalena para transportar carga con mayor valor de flete respecto al modo fluvial, pero en el tiempo previsto. En 1954, cuando fueron creados los ferrocarriles nacionales de Colombia, inevitablemente se generó una crisis institucional, administrativa y financiera, por lo cual el Estado implementó una reestructuración del servicio público del transporte férreo. Si en 1987 se contaba con 3.300 kilómetros de vía férrea, de los cuales 2.600 estaban en uso, en 1988, mediante la Ley 21, se inició la liquidación de los ferrocarriles nacionales. Se implementó un modelo mixto, además, en el cual el Estado administraba la infraestructura y el sector privado su superestructura y la operación del sistema. En 2015, con las fases secas del ENSO o fenómeno del Niño, dado el cambio climático, Cor Magdalena debió restringir la navegación por el río Magdalena. Así, si habitualmente se movilizaban 7.200 toneladas en un convoy de 6 barcazas tiradas por un remolcador, ahora el transporte desde Barranca a Cartagena o Barranquilla en 5 lugares críticos se haría fraccionando, pasando solamente 3 barcazas para transitar dichos pasos. Contrariamente, en 2016, cuando se registra un nivel de 2,38 metros en el río, 18 convoyes de 6 barcazas que navegan el río transportaban cerca de 400.000 barriles de combustible, yendo entre Puerto Berrío y Cartagena, haciendo uso del canal del dique. Si multiplicamos los 18 convoyes que navegaron el río por 200 tractomulas, que son su equivalente en el modo carretero, nos da una cifra equivalente a 4.320 tractomulas. Si en 2008 se movilizaron por el río 2 millones de toneladas de carga, el 79% de hidrocarburos, en el 2018 fueron 3,4 millones de toneladas, el 93% de hidrocarburos. En cuanto a otro tipo de carga, en el 2020 y 2021 la mayor participación la tuvieron los contenedores, que movilizaron
aproximadamente el 47% de toneladas, cerca del 28% en acero y de carbón y maíz, con menos del 10% cada una. Bueno, esa es la Gracias, Gonzalo. respuesta. En ese contexto histórico que nos has presentado, voy a referirme que te concentres, Roy, en ese último escenario. Y quisiera preguntarte qué papel jugó la Fundación Igala y la Universidad de Caldas de rescatar la navegabilidad del río de la Magdalena. Buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación. Para mí es un placer hablar del río Magdalena, simplemente lo amo. Voy a tratar de ser muy concreto con el tema de la navegabilidad y la relación con la Universidad de Caldas. En el año 1996, siendo rector Guido Echeverri, se me invitó a opinar, a mirar qué se podía hacer desde la academia para mejorar el nivel de vida de Caldas, de Manizales, que estaba muy deteriorado y un desempleo bastante pronunciado. En el 91 hubo una nueva constitución, hubo un presidente, para mí, que manejó sin fortuna el tema económico y creó una apertura económica única en el mundo, con revaluación simultánea de la moneda. Obviamente el sector productivo se quebró y Manizales, contrario a lo que pensamos muchos, no vivía solo del café, tenía una clase empresarial fuerte y muchísimas fábricas que generaban grandes cantidades de empleo. O sea, me puede traicionar la memoria, pero creo recordar que la fábrica de tejidos única llegó a tener 9.000 obreros de tiempo completo y fabricaba prácticamente toda la tela de jean de las grandes marcas del planeta. Entonces el doctor Guido pensó que la universidad podía, con los conocimientos que tenía y los equipos humanos, generar ideas e iniciativas que reactivaran, beneficiaran el entorno. Y de esa manera creó la Fundación Igala. La Fundación Igala, previo estudio de la situación, se exploró lo de la navegación del río Magdalena. ¿Qué encontramos? Cosas maravillosas. Que el costo del transporte podía bajar, o sea, bajaba mínimo un 40%. ¿Eso qué quiere decir? En ese momento Colombia tenía el segundo costo de transporte más alto del mundo. Nos ganaba exclusivamente Mongolia. Y descubrimos que el río Magdalena tenía unas particularidades muy especiales y parecidas a otro gran río que mueve las economías de Europa, el río Rin. Y logramos el apoyo de un grupo inicialmente de suecos que nos tendieron la mano. Contratamos a Magnus Ivarsson. Magnus Ivarsson había sido decano de economía de la Universidad de Gotemburgo, había sido gerente de logística de la fábrica de Volvo. Lo echaron de Suecia por haber escrito un libro burlándose del socialismo del gobierno y diciéndoles cómo se iban a quebrar. A él le tocó migrar y trabajar en el Banco Mundial, en la sede de Suiza. Él llegó a Colombia contratado por el Banco Mundial para realizar un estudio maestro sobre el río Magdalena, financiado por la República Federal de Alemania. Entonces, haciendo corto el cuento, él nos ayudó a estructurar el proyecto, que dicho sea de paso tiene enormes ventajas ambientales. Por ejemplo, según el Instituto Europeo de Navegación Fluvial, la navegación fluvial consume 16.4 veces menos combustible tonelada kilómetro. Aquí en Colombia, por particularidades propias del río,
no es tanto. La relación es de 9-1, pero sigue siendo millones de galones de ACPM que se podrían economizar si se hace ese trayecto de 1000 kilómetros por el río. Entonces, ¿qué más se constató? Que los accidentes, los costos derivados de accidentes son 174 veces menores en navegación fluvial que por sistema carretero, que la contaminación es 7.2 veces menor que en camión. Tiene todas las ventajas que uno se puede imaginar el sistema fluvial. En realidad, todos los sistemas de navegación son buenos y de muy bajo costo. Se emprendió la tarea, se socializó, saltaron los envidiosos y ahí fue Troya. La Fundación Igala tenía el apoyo del gobierno de Suiza, que estaba dispuesto a dar $2 millones, tenía el apoyo de JICA, la Agencia de Cooperación de Japón, que quería ayudar con $5 millones. Eso hubiera permitido construir un puerto que quedaba en propiedad de la Fundación Igala para, con sus utilidades, financiar aproximadamente, los cálculos que teníamos en aquel entonces, 3.500 estudiantes a perpetuidad. Y realmente se podía hacer con donaciones. El tema de embarcaciones se diseñó diferente porque la inversión allí era muchísimo mayor que en el puerto. Se requerían aproximadamente 50 embarcaciones en ese entonces de 1.4 millones de dólares cada una. Y ahí se cruzaron dos situaciones. Una, el orden público estaba sumamente complicado en Colombia. A las embarcaciones que transitaban por el río, con frecuencia les disparaban de las orillas para atemorizarlos y cobrarles vacuna. Y a título de ejemplo, secuestraron una draga de Cor Magdalena y la tuvieron 2 años secuestrada. Entonces, eso ya era el colmo de la sinvergüencería en el río. Pero nosotros veíamos la necesidad de desarrollar eso y se nos ocurrió algo que creo yo que es maravilloso. Y eran empresas asociativas de trabajo donde cada una de las embarcaciones tenía un inversor que en ese entonces la ley permitía que tuviera hasta, creo que el 36% o 33%. Y los que iban a trabajar, a operar la embarcación y a dar apoyo en tierra, serían socios y obviamente empleados de esa embarcación. Creo que ese contenido social no se puede equiparar con ninguna otra propuesta. Con tan buena fortuna que el señor Jacobson logró, y Magnus Ivarsson, lograron interesar el Banco Nórdico de Fomento y ellos estaban dispuestos a financiar todas las embarcaciones. Lo otro no quisiera contarlo aquí, pues, demasiado desagradable, no. Simplemente celos con tramas políticas acabaron con toda esa iniciativa. Pero finalmente yo no me pude desligar del río. Le he seguido trabajando y veo que estamos en mora de sacarlo adelante de una u otra manera. Aquí reconozco públicamente un error que cometí yo desde el principio. Y es un error que quiero que quede corregido. Y es que Igala siempre habló de puerto multimodal de La Dorada. Y por ser en singular es excluyente. Eso fue lo que generó las intrigas, las envidias y un montón de situaciones complicadas. Realmente, en honor a la técnica en La Dorada,
deben quedar al menos 6 puertos, cada uno con una vocación muy específica para que sea más operativo. Y segundo, por la configuración de la orilla del municipio, no vemos la conveniencia de una portería donde van a entrar 2.000, 2.200 tractomulas cada día. Es un absurdo el trancón que haríamos con el tráfico. Y tampoco podemos agrupar, como ha pretendido inclusive algunos proyectos, hacer el puerto al otro lado, aguas abajo de la Dorada, porque sería someter la sociedad doradense, los niños que juegan pelota, a unas vías llenas de tráfico pesado. No creo que eso sea lo ideal. Hay que repartirlo de tal manera que no se afecte a la comunidad. Hay un punto importantísimo que fue el fundamental y el que hace distinto el proyecto de Igala a cualquier otro que haya, y es que nosotros buscamos adaptar las embarcaciones al río y no el río a las embarcaciones. ¿Eso qué quiere decir, digamos, hablando en plata? Que según nuestra forma de diseño, adecuar Barranca Bermeja, aguas arriba de la Dorada, desembocadura del Guarinó, es un tema de menos de 20 millones de dólares, haciendo el trabajo muy bien hecho y con sostenimiento de varios años. Y la propuesta, el presupuesto que tenía Navelena en ese trayecto era algo parecido a 620 millones de dólares. O sea, tenemos que pensar en desarrollar el río, no en enriquecer a un señor, a un empresario seguramente extranjero que venga a hacer una inversión en una APP. Es tan importante el retorno social y económico que tiene, que considero es obligación del Estado hacerlo por inversión pública. No sé si les haya quedado claro lo que les he dicho. Como el tema es tan largo, si les parece bien, les dejo mi correo o algo, y al que tenga interés le puedo mandar más información para responder las preguntas que tengan. Roy, muchas gracias. Yo quiero, en ese contexto de la Fundación Igala, el vínculo de la universidad con el río Magdalena, pues aquí está nuestro rector, el profesor Alejandro Ceballos, que a través de conversaciones que habíamos tenido con él, logramos conformar un equipo desde la universidad, donde estamos participando en un chat abierto, donde que el que quiera participar puede participar, donde se dan elementos técnicos, sociales, económicos, sobre lo que visibilizamos, vemos y creemos se puede materializar en un rescate por el río Magdalena y la participación de la universidad. Incluso ya hay propuestas concretas de nuestra universidad con programas específicos para el proceso de navegabilidad y la logística del río Magdalena. Gracias, Roy. Gonzalo, este es un tema que te apasiona, que te ha apasionado, y casi no nos ponemos de acuerdo si lo desarrollamos porque es tan extenso, que yo espero que lo hayas concretado al máximo porque es muy extenso, pero me gustaría conocer tu apreciación de cuáles son los derechos bioambientales del río de la Magdalena en los actuales momentos. Bueno, Dolman, les voy a decir esto así de simple. El 11 de diciembre de 2020 me invitó la Procuraduría General de la Nación a que interviniera en una ponencia para la Audiencia Ambiental Caribe, con 3 departamentos, justamente, y 3 ciudades, de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Pero todo a raíz de
de la invitación que le habíamos hecho a Cor Magdalena. Aquí a la Universidad Nacional de Zamora vino el doctor Pedro Pablo Jurado, y el día que lo recibimos allá prácticamente el saludo era simplemente el año entrante, pues estoy hablando del 2020, cumple los 30 años de fundado Cor Magdalena, porque fue fundado en el 91 y tenemos una inquietud muy grande porque es que lo que está pasando en la cuenca del Magdalena es una cosa catastrófica, que es lo que tiene que ver con la violación de derechos bioculturales. La tasa de sedimentación del río es 4 veces la tasa que tiene el Orinoco en toneladas por hectárea y por año, y 4 veces la que tiene el Amazonas. Son 150 millones de toneladas de sedimentos al año, que han blanqueado el 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta, incluyendo las Islas del Rosario, que es un ecosistema. Es decir, todos sabemos la biodiversidad que tiene la selva tropical. Pues le cuento que el Caribe como tal, la zona costera, es mucho más biodiversa que una selva tropical. Pero lo más triste es que hemos visto el canal del dique, los barcos que salen de Barranca van para la refinería, entonces el 90% de la carga que tiene el río Magdalena es justamente para Cartagena, porque ya está la refinería. Entonces, lo que son ya contenedores y otras cosas, pues normalmente están yendo de la Barranquilla. En todo caso, pasa una cosa bien triste, y es que en el canal del dique, con la rectificación que se le ha hecho, primero pasando de 90 curvas a 50 y después otras rectificaciones en los 74, y ese canal del dique, que era de 140 metros cúbicos por segundo, pasó después a 300 y pico, y después pasó a 540 metros cúbicos por segundo. Pues en el año 2010 la creciente por el canal del dique fue de 1.400 metros cúbicos por segundo, casi el triple de su capacidad. Le decía yo a la doctora Elsa, usted como gobernadora del Atlántico, mire que en el 2010 se inundaron 35.000 hectáreas, 20 municipios, 120.000 damnificados. ¿Se ha preguntado usted cuál es la causa real de esa situación? Es que el río Magdalena, que tiene la depresión Momposina, como no hay función reguladora porque la depresión Momposina le cerraron los caños, hay complejos de 100 a 500 ciénagas que ya no reciben agua, pues acabó la subienda. Entonces, mire, la pesca en el Magdalena, que eran 80.000 toneladas anuales, pasó a 7.000, y en el canal del dique, que eran 30.000 toneladas anuales, pasó a 3.000. Prácticamente se redujo al 10% la pesca en el Magdalena. ¿Qué es onda sin una subienda? ¿Qué es onda sin una subienda? No podemos seguir haciendo eso. Además del blanqueamiento del 80% de los corales, que eso también tiene que ver con el ingreso de las comunidades que viven del turismo en las islas de Rosario. Tenemos una situación bien complicada ahí. Entonces, la situación es simplemente que la región andina, que es el 24% de la superficie continental de Colombia, donde prácticamente habita el 69% de la población y se produce el 70% del Producto Interno Bruto de la nación, en esta parte, esos 150 millones de toneladas, de los cuales el 30% va por la cuenca del Cauca, y el 60%, 67%, digamos una tercera y 2/3 partes, las 2/3 partes de los sedimentos van por el Magdalena, son una desgracia para muchas cosas. Por ejemplo, la depresión, un humedal Ramsar que tiene Colombia, y es el más importante, es la Ciénaga Grande de Santa Marta, que le han cerrado los caños también los que siembran palma y otros agricultores. Entonces la ciénaga ya no recibe agua dulce y se ha salinizado. Eso también ha afectado los ecosistemas. ¿Qué estamos haciendo en la región andina? Pues es que el drama de la región andina, mire, de 12 millones de hectáreas de guadua que teníamos, 12 millones, hace 200 años, pues después de 200 años de existencia de la República,
tenemos solamente 50.000 hectáreas de guaduas, de ellas 20.000 en el eje cafetero y 6.000 en Caldas. Aún más, de los bosques de niebla, que teníamos 9.7 millones de hectáreas, no queda sino el 25%. Y de los bosques secos, y eso ahí sí que entra el Magdalena, teníamos 9 millones de hectáreas y no queda sino el 8%. Hemos arrasado el 90% de los ecosistemas primarios, digamos así, de la cobertura vegetal, pero el 80% de la región andina tiene problemas de erosión. Y súmese a eso otros problemas adicionales, que son los vertimientos de las aguas negras entre los 10 ríos más contaminantes por asuntos urbanos. Están los del eje cafetero, el Chinchiná, el Otún y el Quindío, pero también está el Bogotá, bueno, el río Medellín, todo ese tipo de cosas. La contaminación de aguas residenciales y 1.200 minas de aluvión que usan mercurio, de 150 toneladas anuales de mercurio, la mitad son de Antioquia, pues están llegando a la depresión momposina. En términos de salud, ¿qué pasa con los niños de la depresión momposina? ¿Ves? Esos niños consumiendo agua con mercurio. Entonces, aquí lo que acabo de señalar es un problema que tiene que ver con ecosistemas, pescadores que ya no pueden vivir del río, y súmese a eso otras circunstancias muy graves, como fue el plan maestro que Hidrochina le hizo a Colombia sin consultar prácticamente a 2 millones de habitantes, de 6 millones que habitan en la cuenca, para tomar decisiones sobre la cuenca alta del río Magdalena. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que Hidroituango, así a Hidroituango le hagan esquemas para que pasen los pescaditos y todo, lo que pasa es que la comida para los pescados no va a llegar allá porque las presas la represan. Entonces con Hidroituango se rompió la conectividad biológica del río, los pescadores abajo no tienen de qué vivir y arriba tampoco porque no hay subienda, cosas así por el estilo. Hay una situación bien complicada que yo creo que la idea que menciona Roy, que no adaptar el río a las embarcaciones, sino todo lo contrario, adaptar las embarcaciones al río, con una cosa tan esperanzadora que la entendió nuestro rector de la Universidad Magdalena, doctor Alejandro, y es que con el río Magdalena, con un sistema intermodal, sabemos que el río reduce los costos un 50% y los ferrocarriles un 25%. No tiene sentido poner a competir a lo largo del río Magdalena, ferrocarril, carretera y río, sabiendo que así como la hidrovía del Magdalena es el corredor logístico para el centro de Colombia, donde está el 40% del PIB y el 30% de la carga, por el lado del occidente colombiano, el corredor del Cauca, donde es todo lo contrario, el 40% de la carga y el 30% del PIB. Lo que tenemos que hacer es coger el tren y unir a Buenaventura con Urabá, pasando por el kilómetro 41. Con el río Magdalena, el aporte que ha hecho Roy para entregarle al departamento a nombre de la Universidad de Caldas es incrementar el Producto Interno Bruto entre 1,2 y 1,7% y generar de 100.000 a 170.000 empleos. Esos datos fueron revisados en Planeación Nacional y le dieron el visto bueno, incluso sabemos que puede ser más alto, pero usted quiso ser conservador. Bueno, esa es mi respuesta. Gonzalo, muchas gracias. Aquí me tocó como elaborar una pregunta para darle continuidad a esto que acaba de darnos Gonzalo Roy. Y esa pregunta es la siguiente: en estos años en los cuales has estudiado, caminado, navegado, hecho proyectos productivos alrededor del río de la Magdalena, ¿qué dificultades has encontrado reales para la navegabilidad del río y qué se podrá hacer entonces para rescatarlo finalmente? El tema es de corrupción, en buena medida. Cor Magdalena inició con el 10% del presupuesto nacional de regalías y empezaron a inventar trampas de orden ambiental para poder robar más fácil. Se inventaron, por ejemplo, que ese sedimento lo ponen aquí en la orilla, claro, buscando tapar caños para
tierras, que es lo que denunciaba ahorita el doctor Gonzalo. ¿Qué sucedió con eso? Que con los famosos dragados de mala intención, en Calamar, que es el sitio donde más caudal tiene el río Magdalena, históricamente se subía en un invierno muy fuerte a 7.000 metros cúbicos por segundo el caudal, como fue cerrando las conexiones con las lagunas y los caños. Se dio en el 2008, que no fue la mayor inundación del Magdalena, fue en el 2010. En el 2008, que estaba yo presente, estaban pasando por Calamar 16.000 metros cúbicos de agua por segundo. Para que se formen una idea, en China hubo consternación y emergencia nacional, porque a la presa Las Tres Gargantas le estuvieron llegando 34.000 metros. Y es la obra de infraestructura hidráulica más grande del mundo. Eso es lo que hacen con los trabajos con segunda intención. Lo que necesitamos es, uno, hacerlo por inversión pública. Dos, respetar lo que yo considero que es la cultura salvable del río Magdalena. Muchos de ustedes, incluidos yo, amamos el río porque leímos unas novelas muy bellas, pero es un conocimiento, un amor de segunda mano. ¿Cómo es el amor de un boca, de un piloto, de un práctico, de un capitán de una embarcación? Eso es una lectura directa. Ellos miran el horizonte del río y saben que si está así, es profundo, tranquilo y sin problemas. Si notan unas olitas suaves, quiere decir que tiene velocidad. Si de pronto hay unos saltitos, quiere decir que la profundidad es pequeña y hay piedras en el fondo. Si esas olitas son picudas, es probable que sean lajas que pueden romper el casco de la embarcación. A ese sonar natural que tienen ellos se le suma la parte de los colores. Si ven un cambio de color más oscuro en alguna parte al frente de la embarcación, puede preverse que hay un árbol anclado allí, cubierto con el agua y que puede dañar la embarcación. Como el canal navegable es trenzado, va de orilla a orilla por todo el trayecto, ellos saben por la vegetación del barranco dónde está el agua más profunda. Y es una cuestión elemental. En la parte más profunda el agua da más duro contra el barranco y no permite el crecimiento de maleza, o hay menos maleza, o está simplemente el barranco pelado. Esa empatía que tiene ese pescador, ese piloto, capitán o lanchero, es lo que hay que armonizar en el desarrollo del río. No podemos seguir importando teorías ambientales para aplicarlas a rajatabla sin tener en consideración nuestra situación propia. Aquí un decreto prohibiendo los bombillos incandescentes y nos ponen a usar 10 años bombillos de mercurio con el baladí pretexto de economizar o bajar la huella de carbono. Nosotros funcionamos con hidroeléctrica, no tenemos prácticamente huella de carbono en los bombillos. Nos inventan cosas allá para vendernos equipos. Yo les hago una pregunta y no
No quiero ahondar mucho, simplemente les dejo la inquietud. Es cierto que toda actividad humana tiene un efecto en la naturaleza, nadie lo puede negar. También es cierto que no podemos prescindir de los humanos. Yo creo que la solución no es que nos ejecutemos a nosotros mismos por el bien ecológico. Tenemos que vivir en armonía, no en lucha. Entonces, se está implantando unos parques solares. Está bien porque todavía hay hidroeléctricas. Pero si uno mira una hidroeléctrica, tiene una ventaja grandísima sobre otras fuentes de energía. Y es que no requiere batería. El embalse es una pila enorme que hace muy pequeño daño. ¿Cuántos millones de kilovatios puede tener guardado en energía Betania? No. Vayan a hacer eso en baterías, con níquel, con plomo, con cobalto, con litio, con lo que quieran, y es un daño ecológico de talla mayor. Entonces creo que debemos revisar el manejo ambiental según nuestras necesidades y nuestras posibilidades, no a darle el gusto al empresario de afuera. Es mi humilde opinión. Gracias, Roy. Bueno, en esta última parte de este foro conversatorio, quisiera que ustedes brevemente hicieran una síntesis de lo que posiblemente debemos hacer para rescatar el río de la Magdalena. Roy. Aló. Es lo más sencillo y el doctor Ceballos estuvo colaborando en el tema. Simplemente es que el Estado demuestre compromiso. Eso es todo lo que se requiere. ¿Cómo se compromete o muestra el compromiso real del Estado? Haciendo un trabajo en el río entre Barranca Bermeja y aguas arriba de La Dorada. Es un trabajo que, según ellos, vale 14.000 millones de pesos. Es una cifra irrisoria. Según nosotros vale más, porque hay que hacerlo con mucha conciencia. Pero estamos hablando de 20.000 millones. Eso daría a los inversionistas privados la seguridad de que el Estado los va a apoyar. Y vendría inversión de orden privado para embarcaciones y facilidades portuarias en Dorada y los alrededores. Creo que es realmente lo de fondo. Gracias, Roy. Gonzalo. Bueno, hay una cosa bien importante que yo voy a rescatar, lo mencionó Roy ahorita. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la revolución de la vivienda. Un gobierno quiere generar empleo, hace lo que hizo Europa, reconstruir Europa, y eso generó empleo. Los chinos no tenían que reconstruir ningún país, pero hicieron la revolución urbana. ¿En qué consiste? En hacer que varias ciudades interactúen. Por ejemplo, en el eje cafetero deberíamos de tener una ciudad-región para no tener un mercado de 400.000 habitantes aquí, otro de 500.000, sino funcionar como una ciudad-región. Resulta que la teoría urbana es exitosa en el número de fracasos al considerar que lo urbano, por ser urbano, es homogéneo, y no es así. Las grandes megalópolis como Bogotá tienen urgencias como son manejar formas de escala como Ciudad Bolívar y volverse internacionalmente competitivas. Y los pequeños poblados como Salamina y Monpós, cómo articularse un centro urbano con alguna competencia como lo hace Girardot vendiéndole tierra caliente a Bogotá. Pero las ciudades intermedias es mucho más complicada. Eso lo enseño yo en el posgrado, en la maestría de medio ambiente, de arquitectura de medio ambiente y desarrollo, en teoría del territorio. Resulta que las ciudades intermedias grandes como Medellín tienen que articularse entre ellas mismas, y las pequeñas como las del eje cafetero tienen que hacer una ciudad-región. Si en el eje cafetero hacemos una ciudad-región, entonces podemos nosotros evitar que Antioquia nos haga una operación de vaciado
porque ya estamos quedando en el área de influencia de las acciones metropolitanas con Pacífico 3. En el caso de La Dorada, entonces, como tú lo mencionas, no tiene sentido que La Dorada trabaje aparte, se tienen que articular Honda, La Dorada y la DOL, bueno, todo esto para tener un conglomerado urbano y sacar ventajas del río. La otra cosa importante, también la ha sugerido Roy, se la he aprendido yo, es que a diferencia de Aerocafé, que se dio a derecho por una alianza público-privada o una inversión privada, y hubo inversionistas interesados y no les dieron el negocio, yo creo que era que estaban en juego las elecciones para financiar campañas. Eso es lo que yo creo, me van a perdonar. En el caso de La Dorada no se puede hacer alianza público-privada como lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el río baja los costos del transporte implícitamente un 50%, lo que significa que se reducen los costos del transporte un 40% para Medellín, para el altiplano y para el eje cafetero. Con ese 40%, de acuerdo a los estudios del BID, las exportaciones que serían 5 veces esa economía, estaríamos diciendo que gracias a ese 40% estaríamos duplicando importaciones y exportaciones en promedio en la región de Bogotá, en el eje cafetero, en Antioquia. Ahí es donde podemos entender por qué se incrementa en 1,7% del PIB y se pueden generar más de 170.000 empleos para Colombia con la hidrovía del Magdalena. Pero entonces hay que hacer los dragados como obra pública para que si hacen alianza público-privada, empiezan a ponerle peajes y las utilidades, los beneficios de la intermodalidad se privatizan. Tiene que ser que el Estado haga la inversión para que baje el transporte de ese 40 o ese 50% exactamente por el río y se incrementen las exportaciones y el empleo en la región. Esa es mi visión de eso. Gracias, Gonzalo. Bueno, nos quedan unos minutos y vamos a dar la posibilidad de que si hay preguntas del público para alguno de nuestros queridos invitados, pues puedan hacerlas. Buenas noches, mi nombre es Miriam Salazar, yo soy líder cívica. Mi pregunta es para el doctor Gonzalo, que él dijo que ¿cómo es el nombre del río Magdalena? Que no lo alcancé a copiar. Bueno, es que hay varios nombres indígenas. El Quedí es de las comunidades que vivían en la desembocadura por el costado occidental y es Cariguaña, pero hay otros que es Yuma también, o Río Amigo, y Yuncayo también, Huancayo también, son varios nombres, pero este que mencioné aquí es Cariguaña, es para los indígenas de la margen occidental, o sea, la margen izquierda en la desembocadura. ¿Alguna otra? Gracias. Sí, vamos, como lo hemos hecho usualmente, de un lado al otro, voy a arrancar por allí y bajo por aquí, pero antes quisiera, esto no está planeado, yo pienso que hay una muy buena noticia para la región, sobre todo en los compromisos socioacadémicos, y es la nueva sede de la universidad. Yo creo que aquí está el rector de la universidad, que lideró mucho ese proceso, y quién sino usted para que nos cuente muy brevemente ese bello proyecto que se ha iniciado. Se acaba de abrir una nueva cohorte de ingeniería agronómica y eso es desarrollo para la región, pero doctor Alejandro Ceballos, ¿por qué no nos cuenta brevemente la presencia de la Universidad de Caldas en La Dorada? Muchas gracias, Francisco. Buenas noches para todos. ¿Ya? Bueno, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, profesor Dolman, doctor Gonzalo, doctor Roy. Buenas noches. Bueno, no, básicamente la universidad lo que hizo en La Dorada fue solicitar al Consejo Superior la creación de la seccional, lo cual nos permite como universidad cierta autonomía en el manejo
de lo que son los programas académicos y toda la administración académica y financiera de esa seccional en la Dorada. Nosotros tenemos actualmente 17 programas con registro calificado para el Magdalena Centro, dentro de los cuales hay 11 que están funcionando. Tenemos 350 estudiantes hasta final del semestre pasado, y la idea es que terminemos este año con aproximadamente 700 estudiantes en los diferentes programas académicos que hay allí. Pero relacionado con lo que mencionaban los doctores Gonzalo y Roy ahora, yo me opuse férreamente a que la universidad cerrara o le pidiera al Ministerio de Educación el cierre del programa de agronomía sin haber abierto siquiera la primera cohorte. Eso generó entonces que pudiéramos haber recibido la semana pasada los primeros 45 estudiantes que van a hacer ingeniería agronómica en el Magdalena Centro. Obviamente la rectora actual, la rectora que está encargada, Luisa Fernanda Giraldo, también ella continuó con esa idea y pudimos recibir estos estudiantes. Y ya particularmente relacionado con lo que mencionaban ahora, la idea que tenemos con la Facultad de Ingenierías es poder llevar a nivel profesional ingeniería en logística de transportes, y el sueño que tenemos es que en un par de años, ojalá la decana María Elena pueda continuar pues al frente de la decanatura, y con el programa de abrir en un par de años una ingeniería fluvial. Sería el primer programa en Colombia de esa naturaleza, en asocio con la Universidad Nacional y con la Escuela de la Armada Naval aquí en Colombia. Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer es buscar que la universidad como academia vuelva los ojos hacia el Magdalena Centro y realmente aprovechemos la oportunidad histórica que tiene la universidad de tener la primera seccional o la primera sede, como la queramos llamar, por fuera de Manizales, porque a través de la educación y a través de este tipo de programas vamos a poder entonces recuperar esa actividad comercial, económica del río, pero con sostenibilidad. Sí. Esa es la otra palabra clave en todo esto. Muchas gracias. Sí, doctor, pero yo un comentario a lo que ha señalado usted. Yo quiero agradecerle a usted. Les voy a mostrar el pensamiento, la grandeza del pensamiento de la Universidad de Caldas, justamente Colombia no tiene visión marítima. ¿Por qué perdimos a Panamá? Aún más, existía la Universidad Nacional y nunca se quejó. Y perdimos mar en San Andrés porque en Bogotá estaban pensando en un callo para tener un chalet para ir en la Navidad. Y los de Nicaragua no pensaban en callitos sino en el mar. Ahí está la riqueza. Y la corte le dio a cada uno lo que quería. A nosotros los callitos y a otros el mar. Es triste, y lo digo por mi universidad. Y se lo comentó a usted, doctor, porque también lo dije en la universidad y eso entró por uno y salió por el otro. Tenemos una sede en San Andrés y tenemos una en Tumaco y no hay una carrera de puertos y canales, que es lo que usted menciona. Tenemos nosotros el río Magdalena y Bogotá tienen por Salgar, Dolencia como nosotros, y en Antioquia 3 puertos que se están desarrollando en Urabá y la sede de la Nacional en el Valle, porque así como hoy en Antioquia hay, y tenemos a Buenaventura, y la Universidad Nacional no tiene un programa en puertos y canales. Y el doctor Ceballos impulsó esa idea. Yo quiero pedir un aplauso para usted, doctor, porque lo merece. Gonzalo, querido. Bueno, muchas gracias. Perdón, Francisco, y me faltó una, que tenemos una sede en la universidad, en Arauca y otra en Amazonas, y la cuenca del Orinoco y el Amazonas es el 44.7% de Sudamérica, medio continente, y no tenemos puertos y canales. Bueno, faltaba eso. Bueno, buenas noches. Tengo una cuestión y me gustaría como...
Yo soy Camilo Moreno Orozco y soy estudiante de Historia. Bueno, hay una... De acuerdo a las cifras que ustedes dijeron, decían que podría, creo que cuadriplicarse, si no estoy mal, o sea, la exportación. ¿Listo? Entonces me gustaría saber qué es lo que, o sea, como a qué insumos o qué en sí o qué cosa primaria se podría exportar, primero que todo, y cuáles serían los porcentajes, digamos, de acuerdo a los métodos de transporte que hay ahora, que son más, pues, la parte pues, de las mulas o los camiones. Pues ustedes, en pocas palabras, lo denominan como un poco paquidérmicos a la hora de exportar. Entonces, es como, o sea, ¿cuál es el porcentaje de exportaciones que se atranca, por así decirlo, pues, para decirlo coloquialmente? O sea, como, ¿qué es lo que se demora, digamos, decir, no, entonces, digamos, si tuviéramos ese transporte fluvial, por así decirlo, se aumentaría, digamos, un cierto porcentaje que se detiene por la parte de carreteras. Eso es lo como que me gustaría que especificara, perdón si no fui muy claro, lo siento. Sí, a ver, trato de ser muy concreto. El tema es el siguiente: ¿cómo se hace la cuenta? La cuenta del costo del flete lo hacemos Bogotá, Dorada, trayecto carretero, más operación portuaria, que eso tiene un sobrecosto, más el trayecto de río, ¿correcto? Eso da la mitad que si se hace solamente en camión. ¿Dónde está el beneficio? Están dos, en un concepto que llama falso flete. ¿Qué sucede con una tractomula? Una tractomula tiene reglamentado máximo 35 toneladas de carga, y un contenedor, un TEU, un contenedor de 20 pies, tiene un máximo de 26 toneladas. Quedan 9 toneladas que no se usaron. Correcto. La embarcación no tiene falso flete. Se pueden manejar las cargas de tal manera que si el convoy es para 1000 toneladas, se cargaron 1000 toneladas. Se van agrupando contenedores llenos, vacíos, lo que sea. Ojo con un detalle: más de la tercera parte de los contenedores que llegan a Bogotá, y que son el 40% del total del país, salen vacíos, desocupados hasta la costa. Entonces una tractomula se va con 2 TEUs o un contenedor de 40 pies. ¿Y cuánto lleva de carga? Lleva 5 toneladas, si son, o 10 toneladas, está desaprovechando casi toda su capacidad. ¿En qué repercute eso? Que en Colombia, como les estaba diciendo y se me fue la paloma, tenemos el segundo flete más caro del mundo. Ese 30% que en promedio participa el flete dentro del costo de un bien, se va a la mitad. O sea, quiere decir que el bien está bajando entre el 10 y el 15% su valor, su precio. Su valor no, su precio. Eso incentiva las exportaciones de una manera, que es lo que decía el doctor Gonzalo, que se multiplica por 4. ¿Por qué? Porque somos competitivos afuera. Entonces podemos exportar mucho más. Esa es la razón. Y todo el sistema que se ideó con los amigos aquí presentes y la Universidad de Caldas está diseñado no para mover carbón o productos mineros. No era la prioridad. La prioridad era volver competitiva la manufactura para generar empleo. Por eso es que hablamos de 174.000 empleos directos permanentes a nivel nacional, bien remunerados, porque es la forma de ser competitivos contra China o México, cualquiera. Esa la, no sé si me haya hecho entender. Permítame, Roy, yo amplío algo allí, si sirve de complemento. Ese proceso va a generar
por ejemplo, el desarrollo de las maquilas, va a generar los puertos secos, va a generar procesos manufactureros de la mediana y pequeña empresa, va a generar industrias. Y eso se calcula, mal calculado, se calcula que sería un aporte aproximado del 15% del incremento de nuevas industrias, nuevas actividades económicas. Y si a eso le agregamos los 170.000 empleos, pues podríamos llegar fácilmente en un periodo de menos de 5 a 10 años, en ese proceso, a cerca de unos 220.000 nuevos empleos. A ver, una cosa adicional es esta. Con la apertura económica cambió el esquema de ubicación de los sectores de producción en Colombia. Cuando dependíamos del modelo cepalino y la economía era cerrada y se hablaba de sustitución de importaciones, donde hizo Manizales la zona industrial, en Maltería, mirando a Bogotá. Hoy en día que hicimos la apertura económica desde los 60, entonces las zonas industriales valen por su posición con relación a los medios de transporte. Sí, gracias. Bueno, entonces Manizales perdió 20 empresas importantes, Pereira perdió 20 empresas importantes, Medellín 200 y aparecieron 400 empresas en Cartagena, porque los productos manufactureros ya con la apertura económica se van para la costa mirando al consumidor, mientras que al interior, y en el caso de La Dorada, hay que pensar en commodities y en transformación de productos agrícolas y todo, porque no tiene sentido, por ejemplo, llevarse las calizas para Cartagena para fabricar el cemento allá. Eso es un cambio importante. Ahora, en cuanto a la estructura del transporte, el 65% desde el año 2000 está por el modo carretero, el 30% está por el modo ferroviario y el 5% por el modo fluvial. Pero el modo fluvial tiene una economía del 50%, el ferroviario del 25% y el carretero pues es el más costoso, porque por cada caballo de potencia por carretera se empujan 150 kilos, por el agua 1000 y en una línea férrea 500, que es la mitad. De ahí surgen esas economías que he mencionado. Sí, buenas noches. Mi nombre es José Fernando Uritica, ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica. Quisiera hacer una pregunta a los doctores Gonzalo, el doctor Roy, al doctor Dolman. He estado leyendo unos estudios que hicieron hace por ahí 30 años el Departamento Nacional de Planeación sobre la conexión de los valles del río Magdalena y el río Cauca, proyectos que llevan mucho tiempo sin poderse mover y que hay de pronto deficiencias en ese sentido. ¿Cómo articularía eso el transporte fluvial del Magdalena con las cuestiones para facilitar al país mejorar las exportaciones? Bueno, José Fernando, mire, en la zona andina se genera el 70% del PIB y el 70% de la carga. En la cuenca del Magdalena el epicentro es el altiplano y allá es el 40% del PIB y el 30% de la carga. En la cuenca del Cauca, en la cuenca occidental, que es el 30% del PIB y el 40% de la carga, el centro de gravedad viene a ser como la zona de la Virginia. Entonces, yo vi en el plan maestro de transporte intermodal que impulsó Germán Cardona y se a él, que había unos errores conceptuales. Por ejemplo, y lo siguen cometiendo, porque cuando yo no puedo confundir el canal de Panamá, que es un paso, con un corredor logístico. Los corredores logísticos tienen que pasar por los nodos que son los centros de gravedad de conectividad. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en Puerto Carreño y voy a salir a Buenaventura, no me tengo que ir por el Huila, porque por allá no hay carreteras. Tengo que pasar por el altiplano y por La Dorada y por el kilómetro 41. Pero el plan maestro del transporte intermodal no pensaba así. Incluso la hidrovía del Amazonas la metía por el Putumayo y salía al puerto de Atriz para ir a Tumaco, le decía el doctor Germán.
Cuando yo estoy en el Amazonas tengo que subir por el río Napo buscando al Valle de Quito, que es el centro de generación de carga, y caer a Manta, por ejemplo, que es el puerto importante en el Pacífico, y no tiene que ver nada la importancia de Tumaco comparado con eso. Entonces no hay corredores logísticos. Si tú mencionas los corredores logísticos, el corredor logístico de la hidrovía del Magdalena, en donde hemos cometido el error de poner a competir carretera, ferrocarril y río, debe ser por allá el río, y por el corredor del Cauca es unir a Urabá con Buenaventura pasando por el 41 con una línea férrea. Tenemos en la Sociedad de Mejoras Públicas y la Universidad Nacional un proyecto para un túnel de 42 kilómetros aquí a 1250 metros sobre el nivel del mar. Ese túnel es por el norte de Cerro Bravo. Yo hice la interventoría del Manual de Túneles de Colombia y tengo idea de qué estoy hablando. El túnel de la línea son rocas sin autosoporte y el túnel de la línea es muy alto. Este túnel que yo tengo acá es para un ferrocarril que no supera el 3%, porque los ferrocarriles, para ser rentables en las hidrovías, tienen que llevar mucha carga. El problema del ferrocarril del Pacífico es que hay que subir a la cumbre. Yo de niño iba a una finca de un tío, y en esa época con locomotoras de vapor veía 2 locomotoras empujando 5 a 7 vagones cargados. No es rentable. El tren de Cerrejón tiene que mover 100 vagones de 100 toneladas a 100 kilómetros por hora porque es trocha estándar. Y en trocha angosta los trenes son la cuarta parte en carga, porque son no vagones de 100 toneladas sino de 50, no trenes de 100 vagones sino de 50, y a 50 kilómetros por hora son 2.500 toneladas. Cuando nombraron a alguien, a una señora que había tenido la responsabilidad del sistema de transporte urbano en Cali, gerente de Pacífico, yo le puse una nota porque ella había dicho que la meta eran 140.000 toneladas al año, y le puse, doctora, 140.000 toneladas al año son 14 trenes del Cerrejón, trenes de 10.000 toneladas al año, que es un tren cada 15 días, y si los volvemos trenes de montaña, es un tren pequeño cada 3 días. Una ferrovía, para ser rentable, necesita un tren mínimo diario cargado. Entonces la idea de este ferrocarril, yo he propuesto acá, está inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo, me han preguntado por él y digo, no lo desarrollemos hasta que no hagamos la variante de Lobo Guerrero con túneles y viaductos para salir a Buenaventura, o el túnel del Toyo también bajito para salir a Urabá. Bueno, muy buenas noches. Pues primero que todo, mi nombre es Felipe Castellón. Quiero agradecerles a Piedramaní y a los invitados, porque hoy me encuentro eufórico porque veo en esta conferencia, ¿cierto?, unas personas que le cabe el territorio y el país en la cabeza. Veo también algo que apasiona y que adolece en muchas instituciones de educación, y es la historia ambiental, ¿cierto? En la dinámica que manejo en los ámbitos del shock, que puede ser la violencia estructural, directa, indirecta, pero también una violencia ambiental, y en esa dinámica también veo una forma de entender el territorio y conectarlo a través de unas propuestas tan interesantes como la navegación por el río Honda. Hoy me encuentro eufórico porque veo un ámbito de conexión disciplinaria, ¿cierto? Acá se ha hablado de economía, se ha hablado de territorio, se ha hablado de historia, se ha hablado de geografía, y esto, digamos, me impulsa y me da un reto para que me quepa y tratar de comprender el país, ¿cierto? Y les agradezco mucho. Eso era lo que quería decir. Muy amable. Yo quisiera, en esta última intervención, agradecer esas palabras del profe, porque si entendemos el río de la Magdalena como un territorio en una sociedad que está intentando generar procesos de paz, el territorio de la Magdalena, con todo su conflicto alrededor de esos territorios, esos conflictos armados, sociales, económicos y políticos, ahí cabe, desde la perspectiva de la universidad y de las ciencias sociales, que muchos de ustedes
que veo aquí son estudiantes de las áreas de las ciencias sociales, de la ingeniería, líderes sociales, puede contribuir efectivamente a la consolidación de la paz territorial focalizada por territorios. Y solo se puede lograr en la medida en que cada territorio del río de la Magdalena sea recuperable en su navegabilidad, porque está ligada a nuestra historia. Agradezco las palabras, es muy generoso, porque es poco lo que se reconoce frente al papel que se puede jugar interdisciplinariamente para lograr inclusive la paz que todos añoramos. Y el río de la Magdalena juega papel vital para el futuro de este país. Extendiendo la navegación hasta el Tolima Grande, que quede claro, el Salto de Onda se navegó con vapores, después vinieron los motores de combustión interna diésel, que son más eficientes, con mayor razón, y hoy en día tenemos motores eléctricos, la eficiencia es del 92% contra una deficiencia del 36% de un motor diésel. Con mayor razón podemos navegar el Salto de Onda. Buenas noches, mi nombre es Oscar Gamboa, soy licenciado en Ciencias Sociales y pues mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo generar desarrollo económico para descentralizar la economía y expandir los nodos de producción de los centros de producción con las periferias? ¿Cómo generar desarrollo económico para descentralizar la economía y expandir los nodos de producción de los centros de producción con las periferias? Bueno, sí, me parece bien importante, porque es que el desarrollo supone la descentralización y la autonomía territorial. En Colombia, las brechas fiscales, que Francisco habíamos hablado un poco de eso preparando este tema, explican 5 brechas gravísimas, porque es que en Colombia está centralizada la gestión del territorio, y aún más, puede que haya cierta descentralización en funciones, pero no en el presupuesto. El otro asunto importante es que un territorio no lo podemos seguir viendo como un espacio de transformación, sino como una construcción social e histórica. Hay que planear con la gente y para la gente, y no en un escritorio para aterrizarle como una dictadura el concepto de territorio. El otro asunto importante es lo que debemos entender por desarrollo, porque el país ha tenido crecimiento a costa de la miseria de la gente y del medio ambiente, y ese crecimiento no es desarrollo. El desarrollo implica que haya la sustentabilidad, pero también la irrigación de los beneficios, como lo propone usted. Conclusión, hay una cosa bien importante, por ejemplo, en el caso de las vías terciarias en Colombia, en donde los municipios no están cobrando lo que deben cobrar, ni los departamentos. Es mucho más grande la capacidad de fiscal, y además de recaudar poquito, le dan las carreteras a los concejales como un apoyo político, y hay una corrupción enorme. En vez de utilizar el peón camionero, que era una persona de la comunidad, le daban 5 kilómetros y la misma comunidad le hacía veeduría y no se roban las platas, porque así lo estaban haciendo. El doctor Guevara, usted sabe muy bien de eso, y yo creo que a usted le ha aprendido estas ideas de cómo proteger de la corrupción la inversión pública en las vías terciarias. Entonces el transporte rural, como un catalizador de la reducción de la pobreza, entra en esa ecuación. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Luis Fernando Lara y yo soy estudiante del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Caldas. La pregunta que tengo es que, bueno, ustedes hablaban de que se va a cuatriplicar más o menos las exportaciones, ¿no? Entonces, como somos un país mayormente de producción agropecuaria, ¿cuáles van a ser o cuáles son esos sectores a potenciar para cumplir con esas exportaciones? Lo primero que hay que hacer es qué entendemos por producción agrícola. En una sociedad que está importando
el 70 al 80% de la canasta familiar desde el punto de vista de los alimentos. En primer lugar, hay que mirar ese punto. En segundo lugar, ¿qué entendemos por emergencia alimentaria? En una sociedad donde el 25% de 25 millones de la población está desnutrida, como es la colombiana. Y entonces, sobre esa base, tenemos que reforzar los procesos económicos que teníamos antes de la, comillas, apertura económica. Nosotros éramos exportadores de cacao e importamos cacao. Éramos exportadores de maíz e importamos maíz. Éramos exportadores de carne e importamos carne, huevos, etc. Entonces, café, nosotros para poder equilibrar el precio internacional, perdón, el precio interno del café, hemos tenido que recurrir en varias oportunidades a importar café. Y es contradictorio en un país que supuestamente es cafetero. Entonces, desde esa perspectiva tendríamos que ir a los territorios, hacer un diagnóstico serio de qué es lo que se puede recuperar productivamente para generar procesos de exportación agropecuaria e irlo sustituyendo por las importaciones, aclarando que en una sociedad globalizada, internacionalizada, donde imperan las multinacionales, difícilmente podríamos volver a implementar aquel plan Vallejo y el plan que implementó Carlos Díaz Restrepo y la CEPA, la producción interna total. Eso es imposible en los actuales momentos de la globalización, pero por lo menos hacerlo competitivo. Por ejemplo, yo que estoy trabajando me dio la vida de trabajar en este momento en la Colombia profunda. En este momento estoy en Montes de María, trabajando en Chalán, en ovejas. Me he encontrado con productores que han vuelto a recuperar su territorio, que habían sido desplazados por el conflicto armado y están produciendo miel que están exportando. Entonces, primero hay que conocer a Colombia, hay que conocer sus territorios para poder establecer prioritariamente qué es lo que podemos recuperar. Quiero añadir una cosita. Los ingresos urbanos de Bogotá superan 6 veces los ingresos rurales medios de Colombia. En el eje cafetero, por ejemplo, en Caldas tenemos 190.000 rurales, no son las cabeceras, son rurales. En Centro Sur tenemos 71.000 más o menos, en Manizales 25.000 a 28.000 rurales, y aquí los ingresos rurales son 4 veces inferiores a los ingresos de las capitales cafeteras. Tenemos que llevar ciencia y tecnología, pero imbricada con la cultura, para resolver esa brecha de productividad que es la brecha de ingresos en las comunidades rurales. Sí, es un problema tecnológico también, e innovación tecnológica. ¿Cómo el Estado va a llegar allí? Haciendo innovación tecnológica, apoyo tecnológico. ¿Cómo llegan las universidades? Por ejemplo, hay universidades en el Chocó, en la Universidad Tecnológica del Chocó, que está metiéndose a esas comunidades y tratando de hacer innovación en la producción rural. Entonces, todo ese tipo de cosas habría que combinarlas, no es solo un solo elemento. Yo creo que son muchos factores para desarrollar ese aspecto, y obviamente es una apreciación que yo considero desde la perspectiva económica, que hay expertos en el área de la producción de los alimentos que podrían contribuir. Yo lo miro desde el punto de vista del efecto de los valores agregados y los valores productivos agregados, pero aquí debe haber innovaciones tecnológicas, debe haber personas que sepan referenciar los procesos de producción agrícola, pues expertos en el tema. Yo no soy experto en el tema, soy experto tampoco en fijación de precios, pero sí de diagnósticos económicos que podrían ayudarnos con un granito de arena a entender el asunto, pero esto es un trabajo totalmente interdisciplinario para poder ir labrando como esa brecha de la pregunta que nos hizo el compañero, que es muy importante, por ejemplo. Bueno, escúcheme, profesor, que haya tomado su micrófono. Sí.
tratamos de ser muy rigurosos con los tiempos, ven que la gente se va yendo. Normalmente nuestras sesiones son de 2 horas, ¿cierto? Desde el inicio hasta el final. Entonces, nos quedan prácticamente 10 minutos. Entonces, yo quisiera preguntar que me vuelvan a levantar la mano, los que tienen preguntas para hacer ya de este lado. 1, 2, 3, tenemos 4 preguntas. Entonces, 4 preguntas, tienen máximo 1 minuto por pregunta, van 4 y ustedes también les ruego que 1 minuto cada uno para contestar la pregunta, mucha concreción, por favor. ¿Listo? Entonces, por favor, su nombre y su actividad. Geraldine, atrás, el chico. Vamos a ver, ya voy con usted, ¿de acuerdo? El señor atrás que me levantó la mano. Buenas noches. Pues mi nombre es Santiago Velázquez, soy licenciado en Ciencias Sociales y pues la pregunta mía es, realmente para mirar la navegabilidad que tiene el río Magdalena, ¿será que tocará hacer una redistribución territorial? Pero pues digamos que de forma integral, porque pues hemos visto que la parte del territorio que se ha dividido ha sido más natural. No entendí la pregunta y me va a perdonar. Bueno, ¿será que para que haya una mejor navegabilidad tocará redistribuir el territorio de Colombia? A ver, la respuesta en Estados Unidos, donde hay 50 estados, no se ponían de acuerdo con nada y resolvieron unir. Gonzalo, el micrófono, por favor. Repartir el micrófono, por favor. Gracias. Partirlo en 5 territorios para llegar a acuerdo. En Colombia, donde hay una brecha también en el Estado y tantos departamentos, se hicieron la RAP que no hemos podido implementarlas. Entonces yo creo que más que redistribuir es integrar el territorio. La gente se reúne cuando tiene cosas que compartir, si no, no estaría yo hablando contigo. Eso es lo que necesitamos hacer en Colombia, que nos integremos en función de ideas generales, pero hay que resolver esas brechas. Listo, gracias Gonzalo. Seguimos acá, por favor, ya con el compañero. Buenas noches, Julián Gómez. Es muy interesante hacia dónde se ha dirigido la discusión, porque se involucran los conceptos de centro y periferia, bueno, toda esta historia de incompetencia, de corrupción, de un sinnúmero de barreras que han obstaculizado el aprovechamiento de todo el potencial del río. Pero a mí me surge una duda importante, y es, más allá de lo político, ¿qué responsabilidad tiene la región del gran desequilibrio demográfico y contraintuitivo que hay en términos productivos, pensaría yo de alguna forma, al tener la población tan concentrada en las partes más alejadas de precisamente el río y toda su esfera de influencia productiva y fértil, en el cual históricamente y mucho después de haber superado económicamente el auge cafetero, seguimos en la región concentrados en los topes de las montañas y hemos, de cierta forma, con alguna negligencia, dejado de lado todo el potencial del Valle del Magdalena, específicamente hablando de Caldas. No sé qué apreciaciones tienen ustedes al respecto. Muy bien, recuerden que es un minutico, sí, un minutico para contestar. En la zona cafetera hay una redistribución muy alta del territorio que se expresa también en muchas poblaciones vecinas unas de otra, al contrario de lo que ocurre en Perú, donde la población está polarizada en la población. Hay una buena redistribución del territorio en la región andina. El problema en Colombia, yo lo diría, lo que usted está señalando para la Orinoquía y la Amazonía y para el del Pacífico, pero en la región andina yo diría que no cabe ese concepto. Muy bien, vamos a las 2 últimas preguntas.
invitándolos a que nos acompañen. Buenas noches, mi nombre es Gloria Patricia Pérez, soy trabajadora social. Una pregunta respecto a cómo impactaría en la implementación de la navegabilidad del río Magdalena a las comunidades y sus oficios ancestrales. Ejemplo, yo he tenido algún contacto durante mi trabajo con comunidades de pesca artesanal en Honda, ¿cómo los impactaría a ellos? Y segundo, sobre lo que llaman los expertos politólogos en este momento económico y político del país, ¿qué tan posible y viable es esa voluntad política para que todas esas maravillas se hagan realidad? Buena la última pregunta. Mire, les voy a contar, fui a acompañar a un niño al cine a ver El Cerdito Valiente. Y en una escena sube el pato corriendo por el tejado, empuja al gallo que ya iba a cantar en la mañana y lo tira. El cerdito le dice, no sea bruto, el que tiene que servir de despertador acá es el gallo, no el pato. Y el pato le dice algo muy sabio. Es que yo tengo que cantar ahí porque he descubierto que en la granja lo que no es útil se lo comen. Eso pasa con el río Magdalena también. Si el río Magdalena es útil, la gente lo cuida. No hay nada más sano para la ecología que el ingreso. Yo difiero muchísimo del manejo ambiental en muchísimos temas. Miren, hace años en Igalas se hizo un estudio. Si se reforestan las crestas de la cordillera central, y que fue donde hicimos eso, se reforestan cada hectárea reforestada, pero con fin industrial, no para dejarla de bosque. Está cumpliendo con las funciones de captura de carbono, le está dando cobertura, está captando agua y genera 4 hectáreas de un empleo permanente por vida, porque eso se lleva hasta producir muebles de calidad. Y una técnica de sosacar, entresacar, perdón, es el término, la madera, para no maltratar más de la cuenta a los animalitos que viven allá. Si uno arrastra 100 hectáreas, se van a morir porque no tienen dónde protegerse ni con qué alimentarse. Pero si saca uno y otro árbol, la situación no es tan apremiante. Yo creo que tenemos que luchar por armonizar, por tener empatía ambiental. Así como de ese boguero, el piloto que les comentaba yo, que conoce, lee el río, es una disciplina que tenemos que aprender. Tenemos que salir del contexto de la prohibición y de la confrontación. Nos embobamos, nos casan las peleas afuera y aquí las damos. Solucionamos nuestros problemas de la mejor manera, en armonía. Todo el tema es de armonía y todo va a funcionar bien. Esa es mi visión. Le voy a dar un ejemplo con el caso del Chocó. En un minutico, Gonzalo. Sí, un ferrocarril interoceánico en el Chocó no es lo mismo que un puerto. Y no se debe hacer nada en Triuga por razones ambientales. Pero el ferrocarril Urabá-Cupica se debería hacer no comprándole la tierra a las comunidades que son el dueños del 90% de la ruta del atrato del territorio, sino haciéndolas socias. Y si son socias de un proyecto de esa envergadura, se pueden generar 50.000 empleos en todo el andén pacífico, desde Paco hasta el Chocó biogeográfico. Pero esas utilidades tienen que ir para comprar equipos de procesamiento de pescados y mariscos, plantas de energía, hacer un astillero pequeño para embarcaciones, porque allá no es con carreteras, sino aprovechar los ríos como vías de comunicación y capacitación y formación de comunidades. Última pregunta. Señor. Bueno, mi nombre es Mauricio Mael, soy ciudadano de acá. Yo he escuchado algunos temas sobre gobernabilidad y descentralización y democratización de la información
¿Es posible de pronto como coger y crear una norma, una forma de centralización, como crear una gobernanza del río Magdalena con una estructura independiente de las políticas del país, como una estrategia para que sea no es un río de Colombia, sino un río del mundo, porque es un tema descentralizado, es una gobernanza, que sea como una autogobernanza del mismo río, con políticas y una estructura así? ¿Eso es posible? Pero más que... Yo les propongo algo, con la veña del profe Dolman que ha estado dirigiendo, y es, contestémosle a nuestro amigo de la cátedra, a don Mauricio, ¿cierto? Sí. Y de una vez, con un minuto, los invito a que lleguemos a una conclusión de la intervención de este encuentro el día de hoy, ¿de acuerdo? Le contestamos y de una vez Susana Gonzalito le contesta y de una vez nos despedimos de parte suya. Yo diría que lo más importante es que el territorio es de la comunidad, no es del alcalde, ni de los planificadores, ni de los científicos sociales. Y con esa idea me quedo que el desarrollo del trato lo tiene que definir, se tiene que definir en el territorio por la propia gente y en su propio beneficio, con un concepto que no sea antropocéntrico, sino biocéntrico. Eso sí es bien importante. Esa es mi posición con relación a eso. Con eso concluimos su intervención. Perfecto. Doctor Roy, para culminar la conclusión de este escenario, de este momento, de este encuentro. No, yo simplemente quiero darle las gracias por haberme invitado, a ustedes por tener interés en este tema que realmente es mi vida, y decirles que en lo que les pueda colaborar, de aportar algo de lo que yo, de lo poco que sé, con el mayor gusto. Es lo único que tengo para decir. Profesor Dolman. ¿No lo van a escuchar al profesor Dolman? Bueno, yo creo que la conclusión, después de escuchar las preguntas, es que está todo por hacer. Está todo por hacer desde el punto de vista económico, político, social, cultural, ambiental, solidario, y que tenemos una gran oportunidad desde las universidades. Los que estamos en las universidades tenemos un espacio expedito para lograr muchas cosas en favor del río Magdalena, pero también las comunidades organizadas alrededor del río Magdalena. Todo ese proceso histórico, ancestral que tiene el río Magdalena, hay que recuperarlo y hay que impulsarlo. O sea que está todo por hacer por el río Magdalena. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por habernos escuchado. Muy amables. Muy bien. Gracias al profesor Dolman. Recuerden que quiero antes que todo darle las gracias a la doctora Marieti, que estaba acá, que es asistente nuestra médica, y a María Rubio, enfermera, y a todas las personas que nos ayudaron a atender pues esta contingencia que tuvimos en este momento. Muchísimas gracias de todo corazón. Recuerden que vamos a atender una sesión en La Dorada y seguramente allí volveremos a retomar muchos temas ya con el río ahí al pie. Agradecerles nuevamente la invitación que aceptaron muy cordialmente Roy, Gonzalo y Dolman, y a ustedes por haber estado, y a las personas que están en las redes. Yo quiero que me excusen las personas que en estos momentos están en las redes. Si pronto hicieron alguna pregunta, desafortunadamente mi teléfono lo estamos utilizando para la transmisión, y Alejandro, que es mi auxiliar, está allí, pero se las vamos a contestar. A sus correos les vamos a mandar el contacto del doctor Roy, quien ofreció toda su información para que se puedan poner en contacto con él. Estar atentos a los correos que les va a llegar, por si nos vamos a ir en el veo. El sábado nos vemos, juiciositos. Les deseo una buena noche. Gracias por acompañarnos.